El tema 8, reajuste y seguimiento posadaptación, nos explica cómo podemos introducir cambios en la amplificación que aporta el audífono en situaciones en las que no es posible conseguirlo mediante la programación con el software del audífono. Existen situaciones en las que un paciente puede quejarse de que le retumba su propia voz, por ejemplo. En este caso, lo primero que haríamos sería intentar bajar la ganancia en las frecuencias graves para solucionar el problema. El problema real puede venir cuando hemos bajado todo lo posible esta ganancia y el paciente sigue con la misma queja. Otra situación que puede darse es que tengamos un audífono al máximo de su ganancia y aún así el paciente nos reclame o nosotros veamos que necesita más ganancia. En estos casos podemos realizar modificaciones físicas en el audífono que podrían solucionar este tipo de problemas. En primer lugar, vamos a ver cómo podríamos solucionar un problema en el que necesitemos una mayor ganancia general y no podamos conseguirla a través de la programación del audífono porque ya está al máximo. Se trata de una modificación sencilla que consiste simplemente en utilizar un molde más largo. Fijaos en esta imagen. Si yo tengo ese molde, la cavidad residual que queda entre el molde y el tímpano es grande. Sin embargo, si lo cambio y pongo uno más largo, la cavidad residual se hace más pequeña. Ante una misma cantidad de sonido saliendo del audífono, la presión que se produce entre el molde y el tímpano será mayor cuando la cavidad es más pequeña y en consecuencia la sonoridad será mayor. En definitiva, es como si le subiéramos el volumen al audífono. Esto sería para aumentar la ganancia en todas las frecuencias. Pero ¿y si queremos modificar los graves, los agudos o los medios? Pues como podéis ver aquí en esta imagen, si queremos modificar los graves, incidiremos sobre el venting, si son los medios usaremos filtros y si son los agudos podremos incidir a la salida del molde. Vamos a ver las frecuencias graves. Si nos encontramos ante un problema como el que comentaba antes al principio, de alguien que se queja de que le retumba su propia voz, podremos solucionarlo modificando el venting. Un venting de 0,8 sirve para que el oído pueda airearse mientras se está usando el audífono, pero a partir de 1 milímetro tiene incidencia sobre las frecuencias graves, es decir, permite que las frecuencias graves se escapen a través del venting. Cuanto mayor diámetro tenga el venting, más atenuará esta frecuencia, aunque siempre hay que tener cuidado para no llegar al punto en el que el sonido se escape a través del venting, produciendo lo que se conoce como feedback o lo que es lo mismo que el audífono pite. Del mismo modo, si utilizamos RIC con tulipa, lo equivalente sería pasar una tulipa más cerrada a una más abierta. Por ejemplo, si tenemos la potente, probaríamos con la cerrada, si tenemos la cerrada, probaríamos con la abierta. Para influir sobre las frecuencias medias, se pueden utilizar filtros. Estos suelen colocarse en el codo o en el tubo acústico. Existen filtros de diferentes impedancias dependiendo de que dejen pasar más o menos cantidad de sonido. También hay que tener en cuenta que si se colocan los filtros a la salida del codo, producen menos atenuación que si se colocan cerca del molde. Es decir, un mismo filtro colocado en el molde atenuará más que si se coloca cerca del codo. Por último, nos quedarían los agudos. Y como decíamos antes, la forma de influir sobre ellos es modificando la salida del tubo. Esto se conoce como efecto Liebig-Horn y consiste en dar a la salida del tubo forma de campana. Con esto se consigue una amplificación del sonido de unos 10-15 decibelios a partir de 3000 Hz. También se puede utilizar el Liebig-Horn invertido, que consiste en que la forma de campana se invierte, es decir, en lugar de ampliar la salida del tubo se disminuye. Y hasta aquí la introducción al tema 8, reajuste y seguimiento posadaptación.